Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da gusto saludarlos, espero que se encuentren muy bien. Esta vez traigo un tutorial donde voy a mostrarles unos tips que son, creo yo, los que quizás más utilizo a la hora en que estoy editando. Y bueno, no tengo un demo para mostrarles, así que sobre la marcha se irán dando cuenta de qué se trata, pero estoy muy seguro que muchos de estos tips te van a ayudar para que puedas mejorar y puedas agilizar tu proceso de edición. Así de que bueno, sin más preámbulos, vamos al video tutorial. Vean, tengo por aquí una fotografía. Debo aclarar que esto no solo se limita a fotografía, puedes hacerlo fácilmente con videos también, pero bueno, este es el ejemplo que tengo hoy. Y el primero que quiero mostrarles se llama Glitch. Vean, teniendo la fotografía seleccionada, vamos a venir aquí a Efecto y aquí vamos a venir a esta parte donde dice Immersive Video y vamos a dar clic aquí donde dice Digital Glitch. Vamos a dar un clic ahí y verán que de entrada ya tenemos un glitch muy bonito por aquí. En este caso solo quiero enfocarme en el RGB, la separación de colores y no tanto en la distorsión, así de que en otro tutorial hablamos sobre esto, ¿ok? Pero bueno, por el momento vamos a ir aquí a distorsión y en el distortion rate está en 50, vamos a pasarlo a 0 para que se quede así. Vean que ya de entrada nos da un efecto bien bonito. Si yo le quito el efecto, vean, ahí aparece nuestra imagen original y así se mira con el efecto, está bien bonito. Si le doy clic en previsualizar, por ejemplo, verán pues que no está animada, sigue estático, ¿no? ¿Cómo lo animamos? Fácil, en esta parte aquí donde dice evolución de color, sostenemos Alt en el teclado sin soltar y damos clic en este pequeño reloj y se va a abrir esta caja de diálogo. Aquí vamos a escribir la legendaria expresión llamada wiggle. Vean, aquí está, solo das doble clic y After Effects te la va a poner ahí. Vamos a ponerle un 4,100 por ejemplo. Vean que con solo haber hecho eso ya tenemos una pequeña animación ahí interesante. Sé que no es como la gran cosa, pero te vendrá muy bien a la hora que estés animando textos o de pronto quieres poner un efecto así como de glitch. Esto te vendrá perfecto. Muy bien, vean, ahora el siguiente que les quiero mostrar es este. Vean, voy a borrar esto. El siguiente que les quiero mostrar es también con wiggle. ¿No les ha pasado que vean? Voy a seleccionar la fotografía, voy a presionar posición y voy a dar clic ahí mismo. Alt sin soltar, clic. Y vamos a escribir wiggle, muy bien, wiggle, y le voy a poner, por ejemplo, le voy a poner 5,5 por ejemplo, quiero que esté un poco agresivo. Esto lo que hace es generarnos este efecto así como de shake, ¿no? De cámara. Tal vez voy a disminuir eso a un 3, 5,3 por ejemplo. Ok, vean, entonces les decía, este efecto de que a veces nos sirve, ¿no? Como cuando simulamos explosiones, esto nos viene bien, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa con este efecto? Vean, voy a quitar esto por aquí para que miren el fondo transparente y vean, es esto lo que les digo. Ven cómo tenemos este error aquí, ¿no? En las orillas o en el contorno. Y pues eso muchas veces lo que hace es que tenemos que aumentar la imagen para que pues no se vea esto, ¿no? Entonces, pero al aumentar la imagen también pierde un poco de calidad, ¿no? Si tú tienes ojo clínico, sabes que aunque aumentes un poquito la imagen, siempre se pierde un poco de calidad. ¿Cómo solucionamos este problema entonces? Si queremos una animación como esta, fácil, venimos a nuestro buscador de preset y aquí ponemos Motion Tile, es este que está aquí. Vean, solo lo sujetas, lo arrastras, se lo pones y aquí fácil, ven esta parte aquí donde dice Output, estos dos Output de aquí abajo, vean, solo se lo voy a agrandar así, vean. Ni siquiera les voy a dar un número en específico, solo agrándenlo. Lo que va a hacer esto es que le va a dar un efecto como de espejo, ven esto aquí, aunque vean, voy a acercarme para que lo miren bien. Ven ahí cómo se mira raro, ya está como reflejándolo, ¿no? Ya no se mira, si lo quito el efecto, vean, ahí se mira pues transparente, ¿no? Pero si lo pongo, ya lo arreglo, pero se sigue viendo raro aquí, ¿no? Bueno, aquí solo le damos clic aquí donde dice bordes, le damos un clic por aquí y vean eso, solucionado. Como les dije, es algo bien sencillo, pero que te va a ahorrar un montón de dolor de cabeza a la hora de estar editando. De manera que si ahora le das clic en previsualizar, tienes tu efecto ahí y ya no se miran esos bordes y no tienes que aumentar la imagen, no tienes que agrandarla. Bien, ese fue el segundo tip. Ahora, el tercero. Para esto, vean, voy a crear un nuevo sólido. Vamos a ir a nuevo, vamos a crear un nuevo sólido y voy a darle un color así medio amarillo. Vean, como así más o menos. Así, muy bien. Aquí vamos a nuestro buscador de preset y ponemos CC Ball. Vamos a utilizar el CC Ball Action, es esta que está por aquí, la ponemos. Y lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a ir locos con el scatter. Vean, está aquí, lo vamos a poner al máximo, todo lo que da. Que son, sí, de hecho, creo que son 1024, no pasa de ahí. Bueno, habiendo hecho esto, lo siguiente que vamos a hacer es, vean, el grid lo vamos a pasar de 5 a 4.
un pelito para que se ponga como un poco más random por aquí. Y el tamaño de las bolitas ahora está en 100, lo vamos a pasar a un número 5, por ejemplo. Lo voy a dejar bien pequeño, vean, bien pequeñito. Y aquí en esta parte, la última, donde dice Instability State, vamos a presionar Alt sin soltar, un clic por ahí y vamos a escribir time, asterisco, y vamos a ponerle un 5, por ejemplo, para que las partículas se muevan tranquilas. Vean, eso es lo que logro o quiero con esto, es lograr ese efecto así de partículas bien tranquilas, ¿no? Ya saben, de pronto necesitamos esta clase de partículas pequeñas en nuestros videos. Otra cosa que puedes agregar a esto es un glow. Por ejemplo, vean, lo voy a hacer con ustedes. Vean, vamos a buscar glow. Y aquí está el glow y solo lo ponemos aquí abajo, vean. Este glow le va a dar un plus a esto que casi lo va a hacer ver como luciérnaga. Muy bien, y de esta forma puedes agregar partículas así que se miren tranquilas, que se miren suaves en el video. Y de pronto, si las quieres un poco más grandes, pues recuerda que aquí en partículas le movimos el size a 5, ¿no? De pronto, si la quieres en un número 10, qué sé yo, vas a ver que se te hacen un poquito más grandes y pues vas a obtener otro resultado. Igual las partículas siempre son geniales en los videos, ¿no? Bueno, ahí te dejo ese tip. Y otro tip que quiero compartirles es este, vean, tengo una composición por aquí, voy a ir a capa, vamos a nuevo y vamos a crear una capa de formas. Y vean que voy a utilizar esta herramienta, la de Ellipse, la Ellipse Tool, y voy a presionar Shift aquí en mi teclado sin soltar para que se haga un círculo perfecto. Y voy a dejar este círculo así, vean, lo voy a dejar grande a propósito para que miremos bien qué es lo que pasa. Y bueno, nada, esto es súper sencillo, pero te va a ayudar si de pronto quieres darle o de pronto quieres adornar algún texto. A mí me gusta utilizar mucho un efecto que se llama taper. De hecho está aquí, vean, lo voy a subir por aquí para que miremos bien qué es lo que sucede. Aquí en Ellipse vamos a dar un clic, luego vamos a venir aquí donde dice Stroke y aquí en Stroke encontraremos el famoso taper. Le damos clic por aquí y vean que si este taper comienzo a mover, por ejemplo el primer número que tenemos acá, comienzo a moverlo hacia acá, van a ver que o el otro verán que comienza a hacer eso, precisamente un taper, comienza a crear este efecto que está bien elegante, hasta para crear de pronto un logo así. Si necesitas hacer algo, esto te viene muy bien para pues quitar de pronto esas formas aburridas que tienen nuestros shapes. Y yo estoy haciendo un círculo, pero aquí puedes dibujar cualquier cosa y puedes darle este efecto que se mira genial. Otra cosa que puedes hacer, esto es otro tip, puedes venir a Add, damos un clic y agregar un trim pad. Este trim pad también es legendario. Aquí en el trim pad, por ejemplo, aquí en Start, el comienzo, puedes aumentarlo, qué sé yo, y ahí puedes ir jugando, ¿no? Y puedes ir de pronto aumentando el grosor de tu shape o disminuyéndolo, ¿no? Dependiendo de lo que tú quieras. Aquí puedes escribir un texto, cualquier otra cosa. Y pues bueno, esto te viene súper bien. Así de que bueno, ahí tienes otro tip. Y por último, vean, les voy a mostrar otro utilizando esta misma composición con la que estuvimos trabajando. Y voy a mostrarles algo por lo que se me ha preguntado muchísimo. Vean. Muchas veces no les pasa que de pronto quieren hacer una portada, por ejemplo, para un video de YouTube, ¿no? Y quieren que la modelo quizás esté un poquito más acá, que no quede tan aquí en el centro porque quieres poner texto y no quieres que tape su cara, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hacemos para hacer un flip de la imagen? O sea, que la imagen se voltea hacia el otro lado como un efecto espejo, ¿no? Bueno, podríamos utilizar el Motion Tile, por ejemplo, el que utilizamos, pero otra forma que yo utilizo y me gusta muchísimo y es mucho más rápida, y aparte que al no agregar un efecto utilizo menos recursos en mi computadora, es vean, lo primero que voy a hacer es esto. Selecciono mi imagen, voy a dar control D para duplicarla y voy a trabajar con la imagen de arriba. Y ahora voy a presionar S para la escala y aquí está el truco. Atención a esto. Lo que hago yo es dar un número negativo a este número que tengo aquí a la izquierda. Lo hago negativo para que haga ese efecto, pero tengo que eliminar el link. ¿Ven esto que está por aquí? Si no lo elimino, vean, si por ejemplo le doy menos 100, lo que va a pasar es que la imagen se me va a poner pata arriba. ¿Ven eso? Así de que lo que hago es eliminar el link, doy clic aquí y ahora le doy menos 100. Vean eso, ¿qué es lo que pasa? La imagen ahora se hace un flip, como les dije, la sujetamos, la muevo hacia la izquierda, presiono Shift para que no se me mueva y lo que hago es esto, vean, hago esto, la empalmo aquí, justamente ahí y ya, listo. Ya modifiqué mi imagen, la moví, es bien discreto el efecto, pueden ver que tiene un efecto espejo ahí, pero es súper discreto y como dije, utilizo menos recursos de mi computadora que si le agregara un Motion Tile.
por ejemplo, ¿no? Así de que así es como logras esta clase de efectos. Luego recuerda darle el link nuevamente porque seguro vas a seguir trabajando la imagen y no quieres que se te modifique de otra forma. Es importante devolverle el link siempre a todos los videos o imágenes con las que estamos trabajando, ¿no? Así de que bueno, amigos, me voy a quedar hasta aquí, ya no quiero aburrirlos. Espero que este video con estos tips haya sido de mucha utilidad, que te ayude por ahí en algún proyecto y que te ayude a agilizar tu trabajo como editor, como dije al principio, ¿no? Así de que si tú tienes algún tip, porque sé que hay muchos máster que me miran por aquí, compártelo en los comentarios para que podamos aprender todos, ¿no? Así de que sin más me despido de ustedes, cuídense mucho y nos vemos por ahí en un próximo video tutorial sobre After Effects. Hasta pronto.